Contarles de un par de mafiosos. Eran hermanos carnales en Estados Unidos y famosos, por supuesto, por su maldad y todo. Y murió uno, matado realmente por otro mafioso. Entonces el hermano se acercó a un pastor bautista allí en Estados Unidos con una oferta que no pudo rechazar. Dijo: insisto en que haya aquí en la iglesia un servicio fúnebre para mi hermano y que tú dirijas el culto. Bueno, sí, dice el pastor, muy bien. Ah, sí, pero con una condición. Tú tienes que decir durante el culto que mi hermano era un santo. Ahora, si haces esto, entonces yo doy una ofrenda de $1,000,000, de $1,000,000 a la iglesia. Pero si no lo haces, te mato. Bueno, dijo el pastor, muy bien, lo acepto. Y pidiendo ahora la dirección del Señor, por supuesto, porque no sabía cómo sacarse de este. Entonces llegó el día y todos ahí, y muchos mafiosos también allí, para despedirse del difunto. Y el pastor comenzó a hablar del difunto y dijo: bueno, todo el mundo sabe que este difunto ha sido un delincuente, un asesino, un vicioso, yo no sé qué más, un montón de palabras. Entonces el hermano comienza a buscar en su americana el arma que tenía para pegarle un tiro, por supuesto. Pero el pastor continuó y dijo: sí, así era el difunto, pero con todo, en comparación con su hermano, era un santo. Sí, bueno. Muy bien, vamos del mundo de los mafiosos al mundo de la verdad. Vamos a 2 de Timoteo, el capítulo 2. Ya no voy a dedicarme mucho a una introducción esta mañana. Ya he venido repitiendo varias veces lo que es esta epístola. Es la última epístola del apóstol Pablo, poco tiempo antes de que entrara en la presencia del Señor, porque se encuentra en una cárcel en Roma, no el encarcelamiento en que se encontraba en el punto final del libro de los Hechos, sino que fue librado de aquella cárcel o la casa donde le tenían encarcelado, y después de unos años, no sabemos cuántos, ahora está verdaderamente en una cárcel en Roma bajo la persecución del emperador Nero y está para morir. Y la última carta que escribe, a lo menos la última que formó parte de la palabra de Dios, es esta, dirigida a su hijo amado en la fe, a Timoteo. Hemos pasado una gran parte de nuestro tiempo aquí meditando en el primer capítulo. Ayer entramos en el capítulo 2 y hoy quiero continuar en el capítulo 2 con los versículos 8 al 13, pero voy a comenzar la lectura en el versículo 1 y seguir esta vez hasta el versículo 13. 2 de Timoteo 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. No, sigue apropiándote de la gracia que es en Cristo Jesús, como vimos ayer. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades
como buen soldado de Jesucristo. No, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Y ayer trazamos las lecciones, especialmente en esas tres figuras del soldado, el atleta y el labrador. Ahora continuamos. En el 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a leer otra vez del versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Gracias a Dios por ese pasaje de su palabra. De frente tengo que deciros que creo que el tema principal en ese párrafo del versículo 8 es la realidad de la vida cristiana. La realidad de la vida cristiana. La vida que hemos de llevar en el Señor Jesucristo cuando llegamos a conocerle como Salvador personal. Es decir, tenemos aquí una descripción de la vida cristiana. Ayer vimos algo sobre el caso del siervo del Señor, los llamados a servirle a tiempo completo por ciertos ministerios especiales que tienen que llevar. Y aun de esto hemos podido sacar principios que han de regir en la vida de cada creyente. Pero aquí el apóstol Pablo creo que se fija en la vida cristiana en general. Es decir, no tenemos que aplicar indirectamente nada de aquí. Nos llega directamente de Dios. Esta es la vida a la cual os he llamado, dice el Señor a cada uno de los suyos. Y por eso vale meditar en un párrafo de estos, para que sepamos llevar, sí, debidamente nuestra vida cristiana. Pero no estamos hablando de deber, estamos hablando de privilegio, para asegurar que disfrutemos de toda la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. E inmediatamente tenemos aquí el fundamento de la vida cristiana. En el versículo 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme
a mi evangelio. Este es el fundamento de la vida cristiana. Es la resurrección de Cristo. Por supuesto, a todo creyente, especialmente frente a las demandas y los sufrimientos de la vida, nos entran de vez en cuando las dudas. Y nos encontramos quizás con algunos mentirosos de mucho talento y que tratan de persuadirnos de otras doctrinas, de otras religiones, y también pueden entrarnos ciertas dudas. Pero tarde o temprano tenemos que llegar a esto. Pero Cristo fue resucitado de entre los muertos. Es decir, la vida cristiana no se basa en unas doctrinas inventadas por hombres. No es una religión producto de la imaginación humana. Estamos hablando de una fe histórica. Llegó un momento en la historia del planeta donde nos encontramos, cuando un muerto fue resucitado de entre los muertos. Y esto es el fundamento. El apóstol Pablo aquí en una cárcel frente a la muerte segura en este caso. Sin embargo, él se basa en esto, de que no puedo evitar esta realidad. Y cuando vienen las dudas, cuando vienen los temores y los miedos aún, ya hemos de recordar esto, de que Cristo resucitó de los muertos. Ahora, por supuesto, murió como ser humano, porque murió por los seres humanos. Tomó el lugar del hombre en la cruz del Calvario. Pero por ser Dios, el valor de su muerte es infinito. Si hubiera sido meramente un hombre perfecto, habría podido morir por mí. Pero si hubiera muerto por mí, esto no habría tenido ningún valor para ti. Porque un hombre por un hombre, por supuesto. Pero siendo Dios, además de hombre, su muerte tiene un valor infinito. Durante todos los siglos hay tantos millones de personas que se han entregado al Señor Jesucristo, y nunca vamos a llegar al fin del valor de la muerte de Cristo, porque es infinita. Pero murió como hombre. Dios no muere, por supuesto. Dios no muere. Entre los supersticiosos en Bolivia hace años, los sabía que creían que el Viernes Santo Dios moría y que no llegaría, no volvería a vivir hasta el domingo. Así que la gente podía meterse en cualquier pecado el día sábado. Era un sábado de gloria para ellos, porque se metían en todos los pecados porque Dios no los veía. Y llegó la policía al párroco allí en ese pueblo a suplicarle que resucitara más temprano a Dios, porque no podían aguantar más todos los crímenes que se hacían. Ahora, parece casi como una broma, pero es una tragedia también, como la gente se mete en la superstición, por supuesto. Pero Dios como Dios no murió. Por eso el apóstol Pablo aquí se fija en la naturaleza humana de Cristo, porque al describirlo así dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Es decir, humanamente era del linaje del rey David. Murió como hombre, pero el valor de su muerte tiene la infinidad de su naturaleza divina. Y resucitó como hombre. Fue un acto histórico. Y no hay otra explicación por esto. Los judíos decían que sus discípulos iban a llevarlo. Entonces pusieron ahí unos centinelas en la tumba. Estaba leyéndolo en mi tiempo devocional esta mañana, en el punto final casi del Evangelio de Mateo.
y los judíos tenían miedo, no de la resurrección, porque no creían en la resurrección, sino que tenían miedo de que los discípulos llevaran el cadáver para luego decir que había resucitado. Pero esos discípulos, muchos de ellos dieron sus vidas por la verdad de haber visto al Cristo resucitado. No se habrían entregado así por una mentira. Y los enemigos, bueno, si los enemigos hubieran llevado el cadáver cuando los discípulos comenzaron a predicar de la resurrección, por supuesto, los enemigos habrían producido el cadáver. ¡Qué ridículo hablar de resurrección! Aquí está el cadáver. No, una sola explicación puede haber. Y esto es que Cristo resucitó. Fue resucitado. Murió encomendándose a Dios. En tus manos encomiendo mi espíritu. Porque antes de la creación del mundo, Dios el Padre y Dios el Hijo habían entrado en un pacto, el pacto eterno. Si tú mueres por los pecadores en la cruz del Calvario, yo el tercer día te levanto de entre los muertos. Así que Cristo murió poniendo su fe en la parte del Padre en el pacto eterno. Y el Padre, por supuesto, siempre cumple con sus promesas. Así que el tercer día le levantó de los muertos. Y si tú quieres negar a Cristo, tarde o temprano tienes que verte frente a esta realidad. Es una realidad de la vida cristiana. Su fundamento es que Cristo resucitó de entre los muertos. Como dije el otro día, cualquier loco habría podido predicar como Cristo. Y en realidad, si Cristo no fuera el Hijo de Dios, tendríamos que aceptarlo como loco. Solamente un loco predicaría como Él predicó. Pero la resurrección es prueba tangible de que todo lo que dijo es pura verdad. Y su palabra es tan confiable que podemos confiar toda nuestra vida, poner en sus manos el depósito de nuestra vida, como vimos en el capítulo 1. Entonces, este es el fundamento de la vida cristiana, es la resurrección de Cristo. La fortaleza de la vida cristiana es en realidad que venga lo que venga, Dios va a ganar la victoria. Venga lo que venga. Porque notad aquí el versículo 9, dice, en el cual, es decir, en este evangelio, cuya base es la resurrección de Cristo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Ahí al final del libro de los Hechos, se encontró preso, pero no como malhechor. Le dejaron en una casa particular, sí, bajo guardia, pero a lo menos no como cualquier malhechor. Ahora está en una cárcel, al lado seguramente de los criminales más atroces del Imperio Romano de aquel entonces. Y dice, en el cual, en este evangelio, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Mas, sin embargo, la palabra de Dios no está presa. Y esto es en realidad nuestro deleite. Esta es nuestra fortaleza, que sabemos, aunque el Señor a veces permite que el diablo nos toque, aunque es como hemos visto, no somos víctimas de ningún enemigo, estamos en las manos de Dios. Y detrás de todas las presiones de la vida están las manos del alfarero divino, moldeándonos de acuerdo con su propósito. Y si Él no puede utilizar cierta presión, no lo permite. Pero aquí vemos al apóstol Pablo sufriendo por su fe, como nosotros a veces tenemos que hacerlo. Sin embargo,
sabemos que la palabra de Dios no es prisionero. Que la palabra de Dios, el propósito de Dios, siempre va de gloria en gloria, de victoria en victoria, a pesar de las pequeñas victorias que Dios permite al diablo, porque Dios mismo puede hacer uso de esto para sus propios propósitos. Entonces, esto es nuestra fortaleza. No tenemos de qué desanimar. Cuando nos sentimos frustrados al ver que el diablo nos presenta ciertas limitaciones en la vida, en primer lugar, tenemos que darnos cuenta de que muchas veces la frustración nace porque queremos hacer lo que a nosotros nos da la gana. Y no hemos confirmado con el Señor que sea su voluntad. Y a veces el Señor tiene que cerrar cierta puerta. Por eso, para enseñarnos, esto no es mi camino para ti. Tengo otro camino. He cerrado esta puerta para que miras alrededor para ver la puerta abierta. Esto sucede muchas veces. Pero cuando no vemos ningún por qué ni para qué frente a los sufrimientos de la vida, y nos sentimos frustrados quizás porque nosotros no podemos testificar de Dios en la situación, porque nadie allí con nosotros quiere escucharnos, quiere recibirnos. Sin embargo, sabemos que la palabra de Dios sigue en otras partes y aún sigue quizás en el corazón de los que más nos rechazan, porque muchas veces su oposición representa nada más que una convicción que ven frente a la palabra que han escuchado. Y esto es nuestra fortaleza, sabiendo que, por supuesto, en el punto final de la historia, ya la victoria de Dios va a salir a plena luz. Pero no solo esto, sino en todo momento de la vida, aun cuando nosotros nos veamos encarcelados quizás. Hermano Conrado habló ayer por la tarde de los pozos de la vida. Bueno, hay también las cárceles de la vida. Nos sentimos a veces como encadenados por las circunstancias. Pero sabemos que detrás de todo está el propósito victorioso de Dios. Y no tenemos de qué desanimarnos. Tenemos que ver las circunstancias a la luz de lo que es Dios. Y no ver a Dios a la luz de las circunstancias. Es decir, Dios es el Todopoderoso, es el Todo Soberano. Y a pesar de nuestras circunstancias, Él está en control. Ahora, no puede decirte siempre el por qué ha permitido esas circunstancias. Porque al avisarte a ti, te va a avisar también al diablo. Y Él está obrando un propósito y quiere esconder el propósito del enemigo. Y a veces tenemos que mantenernos en paciencia y confiando en que Dios está en control. Y el por qué y el para qué no nos lo revela. Dios es el victorioso, por supuesto, porque es el Todopoderoso y no hay enemigo ni conjunto de enemigos. Y no me canso de repetir eso tampoco. No hay enemigo ni conjunto de enemigos con poder ni autoridad suficiente para derribar los propósitos de Dios. Esta es nuestra fortaleza. Que el propósito de Dios sigue adelante. Sí, yo me encuentro, dice aquí, en esta cárcel, a modo de malhechor aún, injustamente encarcelado. Mas la palabra de Dios no está presa. El fundamento de la vida cristiana es la resurrección de Cristo, un dato innegable. Y luego la fortaleza de la vida cristiana, que el enemigo no puede encadenar la palabra, porque el propósito de Dios es siempre victorioso, a pesar de las apariencias. Entonces, siguiendo ahora al versículo 10, el fruto de la vida cristiana.
Porque el Señor nos ha dejado aquí en la tierra para que llevemos fruto. Y ese fruto va a verse no meramente en nuestro desarrollo personal, espiritual, sino en la vida de otros. El Señor nos ha dejado aquí en la tierra, conociendo a Cristo como nuestro Salvador personal, para que desarrollándonos en nuestra relación con Él, afectemos más y más la vida de los que nos rodean. Así dice aquí el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, dice. Por amor de los ya salvos en este caso. Para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dios tiene dos propósitos por haberte dejado aquí en la tierra. En primer lugar, para que hagas llegar a los todavía perdidos en sus delitos y sus pecados, en su rebelión contra Dios, para que hagas llegar donde ellos el único mensaje que puede salvarles, para compartir con ellos la salvación. Ya hemos visto en esta serie la maravilla de que Dios haya dejado en manos de los ya salvos el privilegio de evangelizar a otros. Lo que habría podido dejar en manos de ángeles, si es que ángeles tienen manos, no sé, pero dejando con ellos ese privilegio. Y seguro ellos nos miran asombrados, que Dios ha dejado en los que antes éramos rebeldes este privilegio. Pero como vimos el otro día, lo ha hecho porque cuando nosotros comunicamos el Evangelio, lo hacemos no en teoría, sino que compartimos lo que ya nos ha transformado a nosotros. Compartimos con otros lo que ha tenido tanto efecto en nosotros, y por eso nuestra evangelización, además de ser inspirada por el Espíritu Santo que mora en nosotros, llega también con el efecto de un testimonio personal. Pero el apóstol Pablo dice aquí especialmente, porque no se refiere directamente aquí a los perdidos, se refiere a los ya salvos, a los escogidos en Cristo, para llevar una vida eterna con una gloria inefable. Ahora, es posible, el apóstol Pablo lo dice, hablando en primera de Corintios, a los corintios, es posible que te salves apenas, El que muere en los últimos momentos de su vida terrenal, acepta a Cristo como su Salvador personal. Si muere con la fe puesta en Cristo únicamente, entonces, por supuesto, tiene entrada en el cielo. Pero no solamente ha perdido el gozo de toda una vida llevada con el Señor Jesucristo aquí en la tierra, sino que también ha perdido la oportunidad de servirle y de así, capacitarse en un sentido para ocupar puestos de ministerio ahí en el cielo. Porque la Biblia habla de coronas. Y yo recuerdo escuchar a un pastor norteamericano decir una vez: yo busco todas las coronas posibles que Dios tiene para mí. No para mi orgullo, ni mucho menos, sino para que pueda ponerlas todas a los pies del Cristo glorificado. Poner ante Él todo lo que Él me ha concedido, para enriquecer mi consagración al Cristo que me ha salvado. Pero sí, todos los que conocemos a Cristo como nuestro Salvador personal,
vamos a escaparnos del infierno y vamos a entrar en la gloria. Pero ahí, según lo que dice la Biblia, habrá diferentes privilegios, de acuerdo con nuestra fidelidad aquí en la tierra. Y por eso el apóstol Pablo dice aquí, cuando trato con mis hermanos en la fe, todo contacto que tengo con ellos, y contigo también, Timoteo, habría podido añadir, es con el propósito de inspirarles a tener la salvación con gloria, con gloria. Habrá algunos que cuando venga el Señor a llamarnos a su presencia, se encontrarán con Él con una vergüenza en el corazón. Hay cosas que yo no quiero hacer en este mundo. Hay lugares a donde no quiero ir, porque no quiero que el Señor venga a encontrarme allí. No quiero que el último recuerdo que tenga yo de mi vida terrenal sea de cometer algún pecado o de haberme encontrado en un lugar no apropiado para uno amado por el Señor Jesucristo. Entonces, por eso Primera de Juan dice que los que tenemos esa esperanza en Él, de que pueda venir en cualquier momento a llamarnos a su presencia, con todo aquel que tenga esa esperanza en Él, se limpia a sí mismo. Por supuesto se limpia, porque no quiere encontrarse con el Señor con vergüenza en el corazón. Pero los habrá que van a encontrarle con vergüenza. Sí, salvos por la gracia de Dios, pero ante el gran tribunal ante el tribunal de Cristo, cuando tendrán que rendir cuentas de la mayordomía de su vida aquí en la tierra, los habrá que con tristeza no van a recibir ciertas coronas. Entonces, este es el fruto de la vida cristiana. No meramente el fruto visto en nosotros mismos, sino el fruto visto en la vida de otros. Nosotros llevando una vida, en primer lugar, para tratar de hacer llegar el mensaje de la salvación a los perdidos, y aún en nuestra confraternidad y en nuestra comunión con otros, tratar de hacerles ver que el Señor quiere una consagración sin sombra de nosotros. Porque Él no va a deleitarse en decir a ninguno de los suyos, lo siento, pero no puedo darte ese ministerio aquí en la gloria por tu falta de fidelidad ahí en la tierra. No es cuestión de ganar estos privilegios, porque todo está en los méritos de Cristo. Pero es cuestión de estar en condición para recibir esos ministerios. Así dice el apóstol Pablo aquí. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Si pensamos en el efecto de esta actitud del apóstol Pablo frente a su encarcelamiento, si pensamos en el efecto de esta actitud suya de paz en el Señor, el efecto en otros hermanos, ya vemos que aún ahí la cárcel, sin abrirse la boca aún, ha podido llevar fruto en la vida de otros creyentes. Y tenemos el privilegio cada uno de nosotros de hacer esto. Porque todos tenemos la tendencia de desanimarnos de vez en cuando. Durante ahora mis muchos años en este ministerio, ¿cuántas veces una hermana de ninguna fama, no renombrada de mucho menos, una hermana o un hermano, me han hecho ver por su fidelidad al Señor que es una tontería desanimar? Y esto viene a todos. Es decir, es algo que hemos de compartir como parte de la confraternidad cristiana. El fruto. Entonces, ahora llegamos a la fidelidad de la vida cristiana. La fidelidad de la vida cristiana. Los versículos
11 al 13. Es muy posible que aquí tengamos la letra de un himno que cantara la iglesia primitiva, no sabemos. Pero ya ves de tu Biblia en la Reina Valera que se presenta en forma de poesía, y lo es. Lo cantaban, creo, más bien en hebreo, y es muy posible que el apóstol Pablo cantara este himno con sus hermanos de habla hebrea. No sabemos, pero aquí lo tenemos traducido primero al griego para incorporarse aquí a esta epístola, y luego traducida en la Reina Valera a lo que algunos dicen es el idioma del cielo. Ya vamos a ver. Aunque me dijeron hace años que todos en el cielo vamos a hablar el inglés. Y lo justificaron por decir, es porque Dios es misericordioso y Él sabe cuánto le cuesta al inglés aprender otros idiomas. No sé si es así. Muy bien, entonces vamos a ver esta preciosidad aquí, del 11 al 13. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Sí, la fidelidad de la vida cristiana. Somos llamados a ser fieles al Señor. Y lo que nos lleva a esa fidelidad es esto, o en otras palabras, nuestra fidelidad nace de dos factores. En primer lugar, nuestra entrada a la vida. Porque cuando uno acepta a Cristo como Salvador personal, por supuesto tiene que aceptar ciertas doctrinas, la verdad de la palabra de Dios. Pero en realidad la conversión, aunque tiene esta parte intelectual de cambiar de opinión, de aceptar lo que antes hemos negado, sin embargo la conversión es más que esto. La conversión es una transformación de todo nuestro ser. Hemos de morir a la vida anterior y ahora comenzar otra vida con el Señor Jesucristo. Una vida con otra estructura, una vida con otras importancias. Ahora el fundamento es otro. Antes ya sabíamos de la resurrección de Cristo, pero en realidad no nos afectaba nada y por eso vivíamos a ciegas frente a la realidad de las cosas. Pero ahora hemos entrado a un nuevo día. Nos ha llegado la revelación de Dios. Y esto, si no afecta toda nuestra vida, ¿cómo puede ser una conversión de verdad? La Biblia dice que aun los demonios creen el Evangelio, creen lo que se enseña en la Biblia, porque ellos saben muy bien, es la palabra de Dios, y Dios nunca miente, por eso creen la Biblia. Pero no se entregan a la Biblia, por supuesto. Y nuestra fidelidad se basa, en primer lugar, en nuestra entrada en la vida. El cambio en nosotros hace que no podamos con tranquilidad negar el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Ahora, nuestra manera de entregarnos al Señor, el alcance de esa entrega, esto crece, por supuesto, es parte de la madurez cristiana. Pero nuestra sinceridad debe ser siempre el 100%. Y el Señor va enseñándonos. Yo recuerdo, para un ejemplo, cuando yo me convertí, fumaba mucho. Porque en mi tiempo todo el mundo fumaba.
Y el Señor no me habló del cigarrillo al convertirme. ¿Por qué? Porque tenía que hablarme de otras cosas. En primer lugar, cosas que me afectaban espiritualmente. El cigarrillo me afectaba, sí, mentalmente por la esclavitud, pero también me afectaba físicamente, por supuesto. Pero había otras cosas que arreglar. Hasta que por fin el Señor me habló del cigarrillo. Y a propósito no pude dejarlo. Yo no tenía la fuerza de voluntad para esto. Y cuando uno que fuma me dice que no tiene la fuerza suficiente para dejarlo, yo me compadezco de él, lo sé. Los que no habéis fumado nunca, no sabéis la esclavitud que es. Entonces yo tuve que pedir al Señor, Señor, ayúdame a dejar de fumar. Y ni esto. Hasta que tuve que decir, Señor, yo no puedo hacer nada en esto. Tú mismo tienes que quitar esto de mí, sin ninguna ayuda mía. Yo me entrego a ti. Y en ese momento vi el poder de Dios obrar en mí a ese nivel por primera vez en mi experiencia. Pero así es el crecimiento espiritual. El Señor sabe el momento preciso cuando tiene que decirte, esto tiene que salir de tu vida. Y por eso a veces tenemos que dejar en las manos del Señor el desarrollo de otros creyentes. Aun los ancianos que llevamos un cuidado pastoral frente a una persona. No hemos de meternos así a ciegas, sino esperar hasta que el Señor mismo convenza a la persona. Sin embargo, aunque el alcance del cambio va a mostrarse crecidamente en la vida del creyente, el comienzo, la entrada a la vida, si es real, es más que un mero asentimiento mental a unas doctrinas. Es decir, Señor, de aquí en adelante, tú eres mi Señor. Y por eso el otro factor es nuestra fidelidad. Es si el cambio hecho inmediatamente en nosotros por la venida del Espíritu Santo a ser la vida de nuestro espíritu, el nacer de nuevo. Pero también el otro factor es la continua entrega al Señor, a la vida. Tenemos que seguir entregándonos. Y si somos honestos, sabemos que nuestra entrega al Señor es bastante fluctuante. Y por eso dice aquí, hablando de nuestra entrada en la vida, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Qué descripción tremenda de la conversión verdadera. Y entonces luego dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si sufrimos, ¿en qué sentido? Si aguantamos el sufrimiento. Porque mucho sufrimiento aquí en la tierra viene por nuestra fidelidad al Señor. Como el apóstol Pablo en este caso. Y sufrimos injustamente. Entonces existe, por supuesto, siempre la posibilidad de no aguantar ese sufrimiento, sino de negar al Señor. Sí, muy bien. Si el mundo me va a perseguir tanto por mantenerme fiel al Señor, voy a meterme en la corriente del mundo. Voy a dejar de seguir al Señor. Pero si sufrimos, no por haber buscado sufrimiento, sino por haber aguantado el sufrimiento, esa fidelidad nos prepara, nos capacita para poder reinar con Él. ¿Cómo puede un creyente que toda la vida no ha aguantado el sufrimiento, sino que siempre ha huido de las responsabilidades de la vida cristiana, cómo puede compartir en el reinado de Cristo? Porque no se ha capacitado para esto.
No es cuestión de mérito, es cuestión de capacitación. Entonces, así dice, si sufrimos, si aguantamos, si aceptamos el precio de seguir fiel al Señor, entonces un día vamos a reinar con Él. Y luego dice, si le negaremos, Él también nos negará. Yo doy gracias a Dios que esto no es la única frase que encuentro en la Biblia. Porque esto en seco nos podría crear la impresión de que si negamos a Cristo, perdemos nuestra salvación. Y algunos lo enseñan, porque pasan por alto otros pasajes que hablan en contra de tal herejía, porque es herejía. La Biblia habla de que cuando aceptas a Cristo como tu Salvador personal, naces de nuevo, llegas a ser hijo, hija de Dios. Y si mi hijo se rebela contra mí, no deja de ser mi hijo. Es hijo desobediente y tiene que sufrir las consecuencias, pero no deja de ser mi hijo. Y, por supuesto, pierde una relación abierta conmigo, porque su desobediencia crea una barrera entre mí y mi hijo, pero no deja de ser mi hijo. En el caso del Señor, a mí me gusta ponerlo de esta forma: no puedes desenchufarte de Dios, pero sí puedes cerrar el interruptor. Es decir, el cable está, la relación está, pero puedes cerrarte de que la corriente del amor de Dios te llegue. Él sigue amándote, pero no puedes vivir disfrutando de esto. Y si tú niegas a Dios en una situación, no puedes depender del poder de Dios. Por supuesto que no, porque el interruptor se ha cerrado, por ti, no por Él. Aunque quieras sacar el enchufe, no lo puedes hacer, porque el Señor lo mantiene allí. Pero sí puedes cerrar el interruptor. Y en esos momentos, Dios te niega, no como persona, Dios te niega su poder, te niega su capacitación. Y tienes que hacer frente a las situaciones de la vida, tienes que hacerlo de por ti solo, sin depender del poder de Dios. Por eso la Biblia dice que el camino del transgresor es duro, es duro. Y a veces, bueno, el otro día en Estados Unidos, una hermana en la fe en una de las congregaciones se me acercó a pedir que yo orara con ella por su hijo, que se erraba por el mundo. Yo dije, hermana, lo que tenemos que pedir al Señor es que más temprano que tarde, que ese chico se vea en medio de un problema gordísimo, que Dios le quebrante por las circunstancias, porque el amor de Dios es realista, no nos mima. El Dios está dispuesto a herirnos para no hacernos daño. Para no dañarnos, está dispuesto a hacernos sufrir. Y esto en realidad debe ser detrás de la crianza de los niños por parte de cualquier padre, de los padres, el padre y la madre, dispuesto a veces aún a hacerles sufrir para no hacerles daño. Porque mimar a los hijos sin hacer caso de la necesidad de disciplinarlos no es amor. Pero Dios es así. Y a veces tiene que negarnos la llegada de su poder para que nos enredemos más y más en la problemática de la vida hasta que por fin nos demos cuenta de la necesidad de volver al Señor y decir, Señor, cueste lo que cueste, no puedo aguantar más esta vida sin ti, y por eso me entrego a ti, de nuevo. Entonces, no es cuestión de perder la salvación, pero cuestión de cerrar el interruptor para que el poder de Dios no nos llegue hasta que nos demos cuenta de nuestra tontería.
porque dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. En el momento de nuestra infidelidad, Dios está para obrar en fidelidad para con nosotros, y su disciplina aún es parte de su fidelidad, porque la base de nuestra fidelidad, a fin de cuentas, no es nada en nosotros, porque nuestra entrada a la vida, nuestra entrega a la vida, todo es por la obra de Dios en nosotros. Su fidelidad hacia nosotros. Esa es la base de nuestra fidelidad. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. Dios no cambia. Dios te ha amado a ti desde antes de la fundación del mundo. Ya hemos visto esto el otro día, del capítulo 1. Antes de las edades de la historia, Dios te tenía a ti en mente, me tenía a mí en mente, con amor. Y por eso te ha hecho llegar el Evangelio, para que por la transformación hecha por el Espíritu Santo, ya has podido llegar a ser hijo de Dios, hija de Dios. Entonces Él no cambia, porque no puede negarse a sí mismo. Dejaría de ser Dios. Y el amor con que te ha amado aún antes de crearte, porque tú estabas en su propósito, aún allí en la eternidad, es el amor que tiene para ti ahora. Y aunque quieras rebelarte contra Él, aunque quieras dejar sus caminos, el camino del transgresor es duro, no porque Dios quiere vengarse de ti, sino porque la fidelidad de su amor hacia ti te va a seguir hasta que dejes tu tontería de infidelidad y te entregues de nuevo a Él. Es la demanda del amor, no de un tirano. Ahora cuidado, si fuera tiránico nuestro Dios, merecería nuestra fidelidad total, porque es nuestro creador, tiene derechos de creador sobre nosotros. Pero no es un tirano, es un Dios de amor. Y la demanda que te sigue es la demanda de su amor. Esto es la realidad de la vida cristiana. Y aunque en un párrafo de estos podemos solamente tocar ligeramente estas realidades, ya creo que lo hemos podido hacer suficientemente para ver la gloria que es nuestra de conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. No es que hayamos aceptado unas doctrinas inventadas por hombres, sino una fe basada en hechos históricos, especialmente la resurrección de Cristo de entre los muertos, lo que el mundo, aunque quiere, el mundo no puede negar. Y sucesivamente, nosotros llevando el fruto de nuestra vida en Cristo para la bendición de otros, fortalecidos por saber que Dios, el Dios a quien nos entregamos, es el Todopoderoso, el Todo Victorioso. Y sabiendo también que nuestra fidelidad a Él es una fidelidad a un Dios de amor. Y Él no nos deja en paz hasta que encontremos nuestra verdadera paz en una entrega total a las demandas de su amor. Oremos, hermanos, oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, sabemos que es fácil caer en el trecho entre el dicho y el hecho. Ya hemos podido trazar siquiera algo esta mañana de las realidades de la vida cristiana verdadera. Pero no es suficiente decirlo, no es suficiente escucharlo, no es suficiente decir que sí, creo todo esto.
Es cuestión de entregarnos sin reserva, sin condición a estas realidades. Esto es lo que hace la diferencia. Padre, perdónanos por los muchos tiempos cuando nos hemos cerrado los ojos a estas realidades. Hemos vivido en un mundo como si no fuera creación tuya. Hemos pasado por alto el hecho de que este planeta vio en un día determinado de su historia la resurrección de tu Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad Divina, de entre los muertos. Lo que ha cambiado toda la confirmación de tu palabra, ha puesto nuestra fe sobre una roca inmovible. Y Padre, acéptanos ahora a la luz de estas realidades, para que de aquí en adelante, fortalecidos por la plena seguridad de que tú eres el todo victorioso, y además de esto, buscando ser siempre canales de la corriente de tu amor hacia otras personas, para que nuestras vidas sirvan por bien y no por mal en la vida de nadie, que seamos para beneficio de todos, aun a los que nos rechazan, que vean algo en nuestra reacción a su rechazamiento, que les enseñen que obra un poder en nosotros fuera de lo meramente humano. Y Padre, permite en tu gracia que te seamos fieles. No es que busquemos coronas por ser coronas, sino que queremos glorificarte a ti hasta lo máximo, no solamente aquí en la tierra, sino por toda la eternidad. Acéptanos, Padre, te rogamos, y permite que por medio de nosotros sea alabado la gloria de tu gracia. Y todo esto, Padre, en el nombre de aquel que lo hizo todo posible por nosotros, el resucitado, glorificado Cristo, todo en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.